Hemos llegado a nuestra audiencia preliminar y vamos a tener una interesantísima conversación con Joel Mercado. Él es nada más y nada menos que intérprete certificado en lengua de señas o lenguaje de señas, él me corregirá cómo es que se dice, asesor en comunicación inclusiva, actor, fotógrafo y emprendedor social. No, hubieran puesto mejor un joseador, joseador, porque mucha gente lo conoce a Joel ya, porque Joel ya es una figura, Joel lo ven haciendo señas en todos los eventos importantes de este país. Cuéntanos sobre eso inicialmente. Queremos empezar por esa parte porque llama mucho la atención. ¿Cómo se aprende este tipo de comunicación gestual, si podemos así llamarla? ¿Y cómo tú te insertas en eso? ¿Y qué tan difícil es hacerlo en vivo, en un evento, etcétera? Susi, pero antes de que Joel te empiece a contar, porque eso va a ser una conversación muy interesante, vamos a hacer un brindis con el mejor café del mundo, el Café Santo Domingo, gracias a Carla, como cada día que nos brinda ese café calientito, Joel, porque para recargar pilas, ya hoy viernes a esta hora. A esta hora está uno tómate tu primer sorbo de café con tranquilidad, en lo que reiteramos esta pregunta, sí. Porque también nos interesa conocer, le he hecho como 1000 preguntas en una, cuáles eventos de gran magnitud él ha hecho la traducción, el lenguaje de señas, si podemos llamarlo de algún modo. Sí, lo primero es que es lengua de señas. Lengua, no lenguaje. No lenguaje. Porque hay una pequeña confusión por lo regular con el término lengua y lenguaje. Pero es lengua porque ya es un sistema de comunicación, un idioma establecido. El lenguaje tú sabes que es la capacidad que tienen ya todo ser humano de comunicarse. La lengua de señas es fácil aprender porque es muy gráfica. Y el dominicano de por sí, Joel se burla, Joel. Es fácil para ti, que sabes. No, voy a explicar por qué digo que es fácil. La lengua de señas es fácil. Ahora, hacer lo que yo hago es lo complicado. Porque significa que tengo que, en cuestión de segundos, pensar ¿cómo vas a decir? ¿Cómo voy a estructurar lo que me están diciendo en español a lengua de señas? Joel, y háblanos un poquito de como Susi te preguntaba, ¿por qué te inicias en esto? ¿Tenías la necesidad, algún familiar? ¿O cómo te llamó la atención? ¿Por qué? Si te fijas que no, me enamoré del idioma, es lo primero. Y tengo que decir, se me dio la oportunidad desde muy joven, o sea, a los 14 años de aprender. Y comencé a aprender primero para enseñar. En este caso, para enseñar de la Biblia a las personas sordas. En aquel tiempo yo era testigo de Jehová, entonces estaba enseñando de la Biblia a las personas sordas. Buscábamos a las personas sordas, le enseñábamos la lengua de señas a las personas sordas. Incluso me tocó enseñar a personas de más de 50 años, enseñarle la lengua de señas. Wow. O sea, tú sabes que una persona que tenga 50 años, yo 14 años, enseñándole, eso era algo. Pero luego de ahí se dio la chance de poder seguir capacitándome y trabajar la interpretación a lengua de señas, hasta que vinieron de la Asociación Mundial de Intérpretes a certificar un grupo de intérpretes acá en el país, del cual pude ser uno de los que están ahí. Hay palabras que yo entiendo que son muy complicadas y no comprendo cómo esto puede traducirse en lenguaje de señas, porque hay cosas sencillas como amor, comida, etcétera, etcétera. Pero esos conceptos, o sea, si tú estás traduciendo, qué sé yo, una conferencia de filosofía política, una cosa así. Que el otorrinolaringólogo, ¿cómo tú dices eso en lenguaje de señas? Mira, voy a ser claro. Si tú no... Es importante, el intérprete de lengua de señas, señores, así como ustedes ven a uno tiene que tener un diccionario de sinónimo y antónimo ahí, y un diccionario normal en el otro lado. Y siempre prepararse. ¿Por qué? Si yo no conozco esa palabra, yo no voy a saber que es un doctor que trabaja tanto los sistemas sensoriales, del oído, el habla. Pero, como ya yo conozco la palabra, yo puedo decir que simplemente es un doctor que atiende los oídos. Okay. ¿Por qué? Porque la lengua de señas, al momento de ejecutarse, se trata de conceptos.
ideas principales, el punto. Al momento de uno interpretar, uno identifica el concepto y la idea principal y transmite esa información lo más fidedigna posible. Joel, esto es un tema muy apasionante. En televisión el tema es corto, pero yo no puedo dejar de preguntarte dos en una. Tú sabes cuando uno está aprendiendo una nueva lengua, por ejemplo el inglés, tú sabes que dicen, no, los niños lo aprenden más fácil que los adultos. Sí, en el lengua de señas ocurre lo mismo. Y por ejemplo, si es universal. Por ejemplo, los niños que son sordos norteamericanos, tú puedes ir y te entienden, o es otro código de señas, o es universal. Esa es una muy buena pregunta, porque no es universal. Estamos hablando de que hay alrededor del mundo 40 lenguas de señas diferentes o un poco más. Porque todo va a depender de la región, la zona, lo sociocultural. Porque puede que yo diga algo de una manera aquí, pero allá signifique otra cosa. Y ahí está el lío, el pecho. Y ahí está el lío y la confusión. ¿Entiendes? El que se usa aquí, la base es el mismo de la lengua de señas americana, o el ASL, que en este caso, hay ciertas cosas que se cambian, porque hay palabras, por ejemplo, como agua, que allá es con W, pero aquí acostumbran a hacerla con A. Ahora, tú haces W aquí. The water. Exacto. Wow. Tú haces W aquí, se te entiende. Ok. Se te entiende. Yo puedo viajar a Estados Unidos y no decir una palabra en inglés y se me va a entender en lengua de señas. Pero. Pero los picotation también ahí. Sí, cuando yo he hecho mi trabajito para la USAID, en la cual el antiguo embajador de Estados Unidos estaba. Tú sabes que a veces esperar a la traductora era un tema, entonces yo me iba adelante escuchando al embajador. Bruce. Entonces después tenía que esperar a que la traductora diera en español y yo volvía a decir, mira, ella está diciendo esto, pero ahora en español. Explicaba la situación porque en eso se trata mi trabajo. Claro. Transmitir el mensaje, pero también explicar la situación que está ocurriendo. Y aparte de estos trabajos con USAID, ¿qué otro tipo de eventos, con qué instituciones, qué actividades grandes o eventos televisados tú has hecho la traducción en lengua de señas? Tuve el honor de el año pasado los Juegos Nacionales que se interpretaron a lengua de señas. Sí, yo lo vi. También estuve en los Olimpiadas Especiales, las Olimpiadas de tenis. He estado en las transmisiones de los discursos presidenciales. También he estado en... ¿No estuviste en el Soberano? No estuve en el Soberano. Esta vez no pude estar. Estuvieron unos compañeros míos que somos miembros de una asociación de intérpretes, porque hay una asociación de intérpretes. ¿Y cuántas personas aproximadamente tenemos en el país con estas capacidades? Con estas capacidades, muchos saben la lengua de señas, pero con las capacidades son muy pocos. O sea, porque yo te iba a decir, acá yo le pongo que tú eres el que más pica, porque yo te tú estás donde Hochi el domingo haciendo coro con esos tigres, y los tipos haciendo chistes y él explicando esos asuntos. Ay, Dios. Bueno, mire. Y Leonti cayéndome atrás, porque dime. Sí. Bueno. Hay chistes que yo no sé, son como fuertes en lengua de señas. Hay chistes que son muy fuertes en lengua de señas porque es muy gráfico. Entonces, hay muchas personas. He tenido la chance de que siempre estoy dispuesto a los diferentes tipos de actividades. Me han llamado al Ministerio de Educación, la primera dama, vicepresidencia, la misma presidencia de la República. ¿Y tú sientes que en el país hay una decisión de reducir esa brecha? Porque yo pensándolo ahora, por ejemplo, debiera haber una persona con tus cualidades en todo. O sea, los sordos, por ejemplo, ven novelas, ven juego de pelota, ven películas, o sea, y ellos necesitan tener una descripción de... Entonces, ¿tú sientes que en el país hay una intención de reducir esa brecha y de abrir oportunidades, o todavía tú entiendes que falta mucho por eso? Falta mucho. Hay algunos sectores que han puesto de su parte, pero hay otros sectores también que bloquean, tengo que decirlo así. Bloquean en el sentido de que cuando le llevas la propuesta y le dices, ellos dicen yo no necesito eso. Pero están olvidando que hay un grupo de personas sordas en el país. Estamos hablando que alrededor de 150,000 personas sordas mal contadas. Wow. Según el censo de 2013, un censo que no abarcó la población completa,
censo no, una encuesta. La encuesta en Hogar 2013 mencionaba que hay en el país alrededor de 97,000 personas sordas. Esa encuesta no abarca el país completo. O sea, que son mucho más. Entonces, eso es lo que refleja que son mucho más. Y los que van naciendo, los que se han ido del país, todo eso, y los que se van haciendo sordos por el ruido, la contaminación sónica. La lengua de señas es algo hermoso. Yo diría que todos deberían aprenderlo desde la escuela porque al final ayuda y pone tu cerebro a pensar en 3D, como yo digo. Claro. Sí, porque tú analizas todo alrededor y es algo maravilloso. Sin embargo, hemos visto que mucho más que antes sí se está utilizando. Sí, por eso digo que hay algunos que han puesto de su parte. Por ejemplo, Presidencia tiene un intérprete que para las actividades que se hacen allá interno, ella interpreta a lengua de señas. El discurso del presidente se hace en lengua de señas. También el CONADIS, Consejo Nacional de Discapacidad, tiene intérprete. Yo fui su intérprete durante un tiempo. El INAIPI, Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia, también está trabajando el tema de la lengua de señas, que en este caso yo soy el intérprete que está allá ahora, porque es un tema de que hacer una atención integral, en este caso a la discapacidad auditiva, desde los niños hasta adultos. Lo que es el tema de educación también tiene un intérprete. Faltan las universidades por tener intérpretes fijos, que estamos hablando de que la mayoría de los sordos tienen que pagar por sus intérpretes. O sea, para allá coger clase a la universidad. Exactamente. O sea, tú te tienes que inscribir en la universidad y además pagar un intérprete para que te dé la clase cada día. Para que puedas interpretar y puedas entender. Para hacerse profesional, ¿no? Por eso es algo que el Estado debiera suplirlo. Por eso es algo importante de la ley de la lengua de señas. Si se aprueba en el Congreso, al final esto obligaría a que el Estado y las instituciones tengan que proveer los intérpretes. Claro. Entonces, al final se beneficiarían porque es un desarrollo. Hay personas sordas ya graduadas, arquitectos, publicistas, contadores. Wow. Personas sordas que se han graduado. Claro. El arquitecto de nombre Luis Andrés, él se graduó y no tenía intérprete. Sus compañeros le ayudaron. Wow. Wow. Los otros pagaron su intérprete. Hay otros que no tienen intérprete todavía, pero sus compañeros están ahí, o porque tienen el aparatico, o para escuchar. Pero una pregunta, Joel. Yo sé que no eres médico ni quizás un especialista, pero por trabajar el tema debes tener conocimientos al menos básicos. Esas personas que nosotros vemos con el aparatito, ¿es que no oyen nada y con el aparatito oyen algo, o son personas que completamente no han perdido la audición? Son personas que no han perdido la audición completamente. Okay. Porque el aparatico emite unos pequeños sonidos que pueden hacer que tú escuches los sonidos. Hay algunos que tienen una sordera profunda que aunque tú le coloques este aparato, no te van a escuchar. Aunque tú hagas un implante coclear, que es una operación en la cual te colocan un imán aquí, no van a escuchar. ¿Por qué? Porque su sistema auditivo no funciona del todo. Y me preocupa, y no quiero irme sin hacerte esta pregunta, las redes sociales. ¿Cómo, con qué tanta limitación utiliza una persona sorda las redes sociales? Si tú utilizas las redes sociales para ayudar a concientizar sobre este tema, ¿qué tanto se puede aprender sobre el mismo a través de los medios digitales? Sabes que eso es un tema interesante porque es lo que he venido trabajando desde hace unos meses para acá, aún mucho más. Tenemos plataformas que ya han estado enseñando lengua de señas a través de videos. Yo estoy incentivando. Sí, yo lo he visto. Ahí vemos en pantalla. Él ha estado subiendo incluso videos musicales de artistas muy populares en señas, con el video detrás. Yo lo he estado viendo. Sí. Y estoy incentivando a que eso se haga. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo hacer una canción, ponerla a escucharla y ponerme a hacer la lengua de señas, simplemente va a ser la lengua de señas. Pero si le agregamos al video, aún tú hagas, los editores que por lo regular conocen esto y productores, muchos me han dicho
que es un distractor. Porque tú estás delante del video. Exacto, es un distractor, depende de cómo tú lo veas. ¿Por qué? Porque si tú colocas de una manera, yo voy a estar ahí, la persona me va a mirar, pero tú puedes crear dos versiones. Crear la versión que está sin lengua de señas y la versión que está con lengua de señas como si fuera subtítulos. Que la persona sorda pueda ver la interpretación y decidir si quiere el que está sin lengua de señas o el que está con lengua de señas. Claro. Que al final eso le va a beneficiar porque ve el video y entiende el mensaje. Joel, una última, míralo ahí, el hombre haciendo su videíto, tú ves, con el disco de Manny. Manny Cruz y su esposa Jerry Peguero bailando contigo. Una pregunta, Joel, y el tema de los sordos para aprender, porque ellos tienen que aprender el lenguaje también. Sí. O sea, no porque tú seas sordo, ya tú sabes comunicarte en ese lenguaje. ¿Cómo ellos aprenden? ¿Tienen que ir a una escuela? A una escuela. Aquí ahora mismo hay varias escuelas. Hay escuelas a nivel nacional, la Escuela Nacional para Sordos, el Instituto de Ayuda al Sordo también está, hay escuela en Sabana Perdida y sucursales que tiene la Escuela Nacional para Sordos, que se le va enseñando. Claro, no todos tienen acceso porque hay muchos que viven en zonas que no hay escuela, lamentablemente. Joel, reiterar por favor tus redes sociales para que la gente que pueda... la entrevista con una cosita. Ah, sí, claro. Vamos a decir algo porque yo tengo que aprender. Si uno encuentra una solita por ahí que se ve bien, uno no sabe. Usted se casó ya, arrepiéntase, no me provoque. Michelle. Yo en las redes. Bueno, @jmercadooficial, ahí ustedes van a encontrar, pueden contactarme, que aprovecho de paso así, me pongo así, hago una pequeña cuña, voy a iniciar prontamente un curso de lengua de señas en la Escuela Nacional de Locución. Muy bien. Yo voy para allá. En la Escuela Nacional de Locución, por ahora se está dando los miércoles a las 7 de la noche, pero estamos planificando para darlo también fin de semana. Okay. Excelente. No, dígame como que uno... No, bueno, que nos diga, seguimos con el Tribunal de la Tarde. Míralo ahí. Sí, seguimos. Yo no sé, pero está bien. Vamos a la pausa Y regresamos.